El rey Salomón, de la grandeza a la decadencia. Al rey Salomón se le describe como sabio e inmensamente rico, con un gran harén, el cual incluía a la hija del faraón de Egipto, y se añade que dedicó su reino a grandes proyectos de construcción, notablemente el Templo de Jerusalén. Es presentado como un fervoroso adorador de Yahvé, pero debido al ansia de riquezas y de mujeres, le hicieron caer en el materialismo y en el politeísmo. Mis queridos argonautas, bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos grandeza y decadencia del rey Salomón. Relájate y disfruta de la siguiente historia. El rey Salomón fue, según el Antiguo Testamento, un sabio monarca del reino unificado de Israel que sucedió a su padre, el rey David. Su vida y obra se describen en el primer libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Según las Escrituras, fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Su reinado duró 4 décadas, tradicionalmente entre los años 965 y 928 a.C. En los textos mencionados se dice que el rey Salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David, que se extendía desde la frontera con Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Este reino estaba integrado por el territorio de Israel, administrado con un sistema de 12 distritos y numerosos reinos vasallos o sometidos. Además, se le atribuye la autoría de algunos libros bíblicos, a saber, Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares, algunos salmos y posteriormente los libros de la sabiduría y de las odas de Salomón. En el Corán, Salomón es considerado uno de los más importantes profetas. Los musulmanes se refieren generalmente a él con la variante árabe Sulaimán. En el Quebra Nagatz, libro de la gloria de los reyes de Etiopía, que es una crónica histórica de los reyes de Etiopía, se describe la historia de Menelik I, hijo de Salomón y de la reina de Saba. En las tradiciones herméticas se le asocia con la magia y el conocimiento de sabidurías ocultas y en la actualidad en cómo aprender a generar riquezas. La historia de Salomón se narra en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas, ambos incluidos en la Biblia, siendo la única fuente sobre este monarca. Se carece de inscripciones contemporáneas que lo mencionen, así como de evidencia arqueológica que confirme los datos bíblicos. El profeta Natán informó a David de que Yahvé había ordenado la muerte de su primer hijo como castigo por el pecado del rey, quien había enviado a la muerte a Urías, marido de Betsabé, para casarse con ella. En Samuel se menciona: «Has hecho blasfemar a los enemigos de Dios», lo que significa que despreció los preceptos de Dios. Tras una semana de oración y ayuno, David supo la noticia de la muerte de su hijo y se casó con Betsabé, quien quedó embarazada, esta vez de Jedidías, conocido más tarde como Salomón. Sucedió a su padre, el rey David, en el trono de Israel hacia el año 970 a.C., quien lo nombró heredero a instancias de Betsabé y Natán, aunque tenía hijos de más edad con otras mujeres. Fue proclamado antes de la muerte de su padre, ya que su medio hermano Adonías había anunciado sus pretensiones al trono. Adonías fue más tarde ejecutado por orden de Salomón. También fue asesinado el general Joab, sin respetar el derecho de asilo del santuario. Del relato bíblico parece deducirse que para la ascensión de Salomón al poder tuvo lugar una purga política en los cuadros dirigentes del reino, que fueron reemplazados por personas leales al nuevo rey. En cierta ocasión, Yahvé se le apareció a Salomón y le dijo: «Pide lo que quisieres que yo te dé». Y Salomón dijo: «Da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo». Yahvé respondió: «Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido».
Esa sabiduría, según el relato, le permitió llevar al reino de Israel a su mayor esplendor. En la leyenda aparece atestiguada en el episodio conocido como el Juicio de Salomón. Salomón, de acuerdo a su nombre, fue un rey pacífico que se mantuvo en buenos términos con los soberanos vecinos y fue aliado de Hiram, rey fenicio, quien lo auxilió en muchas de sus empresas. A diferencia de su padre, el rey David, que había sido un militar despiadado, un líder carismático que había matado a cientos de hombres con sus propias manos, el rey Salomón era más bien un hombre de negocios. En su reinado se establecieron muchas alianzas con otros pueblos. La seguridad interna y el control de las vías de comunicación que realizó habían facilitado una amplia expansión del comercio hebreo, con lo que sus naves llegaron hasta Ofir, en algún lugar del Mar Rojo, donde cargaron 14.300 kilogramos de oro. El esplendor de su corte llamó la atención de la reina de Saba, quien acudió a visitarlo. Fue una mujer descrita como de belleza destacable y de magnificencia del reino sabeo, en la actual Yemen, y que su nombre era Balquis o Bilquis. El séquito de la reina de Saba llegó al reino de Israel con criados, cortesanos y camellos cargados de especias y joyas. Ante Salomón, la reina prueba su sabiduría con preguntas de gran dificultad que responde el rey sin problema. Esto, junto a la ostentosidad de su palacio, impresiona a la reina y entrega como presente 1.970 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. Todos estos presentes fueron el mayor regalo de otro reino, que ha llegado nunca a Jerusalén. El libro Quebra Nagás relata que tuvo un hijo con el rey Salomón, Menelik I, quien sería futuro rey de Etiopía, y de quien la tradición dice que se trajo el arca de la alianza desde Israel, llevándosela a su reino. Fue la gobernante del reino de Saba, el antiguo país de los sabeos, que la arqueología presume que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen, cuyo centro de gobierno estaba ubicado en Marib. El rey Salomón emprendió numerosas obras arquitectónicas, ante las que destaca por encima de todas la construcción del Templo de Jerusalén como lugar para la permanencia del Arca de la Alianza. Un edificio de casi 14 metros de alto, construido con piedras y recubierto de cedro, repujado de oro allí donde fuera posible y lleno de tesoros. Salomón estaba dispuesto a construir el mejor templo que jamás haya existido para su Dios, Yahvé. También destaca la edificación de un lujoso palacio y la construcción de un terraplén que unía el área del templo con la ciudad de Jerusalén. En sus construcciones participó un gran número de técnicos extranjeros como albañiles y broncistas de Tiro o carpinteros de Biblos. Importan lujosos materiales también procedentes de Fenicia. Las construcciones emprendidas por el rey terminaron por acabar con su imperio. Para construir el templo y su palacio, Salomón reclutó por la fuerza a 30.000 israelitas. Debían emplear uno de cada 3 meses trabajando para el rey, aunque muchos de ellos llegaban a emplear la mitad del año para satisfacer las necesidades del monarca y la otra mitad del año para proveerse a sí mismos. Todas las 12 tribus tenían que mantener al enorme corte del rey Salomón. Consistía en decenas de sirvientes, guardias y demás servidores, así como de miles de caballos, vacas, gacelas, ovejas, cabras, etc., y unas cuantas concubinas y esposas. En la Biblia se dice que tenía 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, como por ejemplo la hija del faraón, probablemente Amón, y además 300 concubinas. Resulta difícil excusar la presencia de las concubinas, 300 mujeres que no cumplían papel político alguno. Tal acumulación refleja el enorme apetito del rey Salomón, además de rodearse de muchos lujos. Aquí se dio el punto de inflexión hacia un modo de vida que posteriormente sería causa de reproches por parte de los profetas, como dice la Biblia. Andan descarriados, todos se han pervertido. No hay quien practique el bien, no hay ni uno.
En vez de administrar justicia, los propios hebreos oprimían a los pobres, acechaban a las personas, sus casas estaban llenas de fraudes. Con esos fraudes se han engrandecido y se han hecho ricos. En las transacciones, el rey demostraba que ya no era justo. Reavivó el tema de la esclavitud en los infieles, permitió sacerdotes que en muchos casos eran indignos, se cubrió de elementos de guerra como carros y caballos. Las ansias de grandeza de Salomón, que convirtieron a Israel en un imperio, contribuyó también a su destrucción, ya que al construir aquellas impresionantes construcciones, llevaron al rey a contraer una deuda enorme, especialmente hacia Hiram, el rey fenicio. Al no disponer del suficiente dinero para pagar los cargamentos de cedro, oro y pino, Salomón le pagó entregando a Hiram 20 ciudades de la parte norte de su reino. Pero con esta transacción todos salieron perdiendo. Hiram, al visitar una de las ciudades, comentó que eran tierras que no sirven para nada, y los pobladores de estas ciudades del norte de Israel estaban indignados. Salomón era un rey sureño, procedente de la poderosa tribu sureña de Judá. Las pequeñas tribus del norte sentían que Salomón se había excedido en su fiebre constructora, en su recolección de impuestos y exigencia hacia sus súbditos, para después intentar solucionar sus deudas entregando 20 ciudades norteñas, a la vez que se negaba a tocar su tierra natal. La rebelión no tardó en llegar por parte de las tribus del norte. La sublevación fue iniciada por uno de los oficiales del rey Salomón, un norteño llamado Jeroboam. Cuando Salomón se enteró de la rebelión, envió a unos cuantos hombres para asesinarlo, pero Jeroboam logró escapar a Egipto. El poderoso rey Salomón siguió reinando hasta sus últimos días de vida. Al morir dejó tras de sí un imperio poderoso, próspero, pero infeliz y dividido. Finalmente, más tarde, esta insurrección condujo a la separación de las 10 tribus del norte y a la división del país en un reino norte, Israel, y en un reino sur, Judá, en el territorio de las tribus de Judá y Benjamín. Aquel pecado de Salomón, priorizar la obtención de riquezas por sobre la ley de Dios, fue la causa de que a su muerte se dividiera el reino de Israel. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de la grandeza y decadencia del rey Salomón. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.